Pulso geopolítico. Seguimos mucho más al este en el mapa, en concreto en Oriente, en Extremo Oriente, porque la reciente visita de Sanae Takaichi, el reciente encuentro de Sanae Takaichi y de su homólogo de Corea del Sur, la firma de nuevos acuerdos, marcan un punto de inflexión en una relación que es históricamente compleja. Más allá de los gestos diplomáticos, sintonía entre Tokio y Seúl que puede tener implicaciones directas tanto en la seguridad como en los equilibrios de poder de Asia Oriental, cuando todos sabemos que el eje del mundo está ahora en ese Asia-Pacífico. Nos preguntamos si esto es un realineamiento estratégico duradero, que sería relevante en una de las regiones más sensibles del planeta. Por eso analizamos todas las derivadas con Juan Andrés Gascón Maldonado, analista internacional, investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Asociación Hispánica de Estudios sobre China y cofundador del Centro de Investigación de Asuntos Estratégicos Globales. Juan Andrés, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien por allá? Perfecto. Juan Andrés, esta cercanía entre Japón y Corea del Sur, cuando cualquiera que conozca un poco la historia, y si no, se la contamos nosotros, hay un resquemor muy grave en Corea del Sur porque estuvo bajo el dominio de Japón durante varias décadas a comienzos del siglo XX y hay todavía un mal recuerdo de aquella época. ¿Es una convergencia estratégica o es más coyuntural, compartido por amenazas comunes, circunstanciales? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Creo que lo primero es precisamente, a centrarnos en ese punto que has mencionado del origen de las relaciones contemporáneas entre Japón y Corea del Sur, que han estado marcadas, al igual como lo han estado también con China, por ese historial, ¿no?, de atrocidades y ese historial de tensiones con respecto a a Japón. Entonces, tanto China como Corea del Sur comparten esta idea de que Japón fue, pues una potencia imperialista que agredió y creó, varios agravios con respecto a su situación, ¿no? Entonces, a nivel histórico, sí es cierto que hay una memoria histórica, mejor dicho, que funciona como aparato, como herramienta política a la hora de externalizar descontento, a la hora de orientar determinadas concesiones o determinadas demandas de parte de estos estados. Entonces, a partir de ahí, llega este encuentro, llega este, en principio, acuerdo de diferentes ámbitos, sobre todo seguridad y economía, que precisamente puede tener dos lecturas. En primer lugar, un acuerdo meramente simbólico, un acuerdo que de alguna manera manifiesta su intención de movilizar, ¿no?, una posición común con respecto a amenazas compartidas. En este caso, evidentemente, habría que incorporar la presión de los Estados Unidos, que viene teniendo el segundo gobierno de Donald Trump, pero por otro lado también ese matiz un poco más de sospecha con respecto a la República Popular China. Ahora bien, claro, esta lectura, puede tener una visión un poco más instrumental, pragmática. Por supuesto, es una visión muy cortoplacista, porque es una lectura que plantea que sencillamente están reaccionando a las coyunturas actuales. Pero hay una lectura más trascendente, y es que en el propio reordenamiento de las relaciones de Asia-Pacífico con respecto a un repliegue o mayor presión de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón encuentran que tienen más en común entre ellos y tienen muchos más vínculos con Occidente que proteger que los que podrían tener pragmáticamente con China, ¿no? En el sentido geopolítico. Precisamente, Juan Andrés, te iba a preguntar por cómo le puede sentar esta cercanía a China, que al final es al menos el hegemón de la zona. Sí, aquí hay dos cuestiones que creo que son muy importantes de recordar. En primer lugar, que ya en 2025 hubo una muy intensa agenda de acercamientos geopolíticos y diplomáticos, sin ir muy lejos. De hecho, el anterior primer ministro japonés protagonizó, junto con el anterior presidente de Corea del Sur y con su homólogo en China, ¿no?, con el ministro de Relaciones Exteriores chino y el presidente de China, una agenda, mejor dicho, de encuentros que tuvo lugar en la primavera del año pasado, en donde ya se hablaba de esa alianza trilateral, por así decirlo, para defender los intereses de Asia Oriental con respecto a su intercambio comercial frente a esa ofensiva arancelaria de Estados Unidos. Claro. Sin embargo, aquí volvemos a la doble lectura que he dicho antes. En primer lugar,
China sabe que Corea del Sur y Japón son socios muy importantes. La relación con Corea del Norte, en el caso de China, no es lo suficientemente de peso como para afectar de forma trascendente sus relaciones con Corea del Sur, con quien comparte muchísimo más comercio bilateral. Pero por otro lado, aquí se mezcla el malo conocido con el bueno por conocer, es decir, se mezcla ese acervo histórico contra Japón, que también China lo tiene muy presente y que en esa ola nacionalista, pues evidentemente lo hace cada vez más incómodo, ¿no? La relación con Japón, frente a, por ejemplo, una relación con Corea del Sur que depende directamente a nivel de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, aquí hay que conectar puntos, ¿no? Porque la lectura más a largo plazo sería la de vamos a contener lo suficiente a esta coyuntura de Estados Unidos bajo Donald Trump, pero no recordemos, o sea, no olvidemos, mejor dicho, perdón, nuestra propia rivalidad. Entonces, China, ¿cómo lo interpreta? En primer lugar, como un movimiento de precaución, la cual China realmente está bastante acostumbrada a hacerlo también. Dos, como otro ejemplo de idas y vueltas que han tenido Corea del Sur y Japón, que no hacen, o sea, o no dejan fuera de la ecuación a China porque el volumen comercial no lo permite. Y en tercer lugar, como un posicionamiento entre dos países que tienen una diplomacia cultural muchísimo más fuerte. Y esto creo que es especialmente importante para China, porque China precisamente no tiene, o al menos no ha consolidado internacionalmente, una imagen pública o una imagen de diplomacia pública, por ejemplo, como el propio encuentro entre Takaichi y el presidente de Corea del Sur demuestra, no tienen los dispositivos culturales como para venderse mejor, ¿no? Yo creo que esa es la mejor traducción. Todavía no se venden mejor. A nivel macro sí, muchas inversiones, muchos préstamos, pero a nivel cultural, y esto yo lo pongo con un ejemplo muy claro, ¿cuántas películas conocemos de China frente a productos culturales de Corea del Sur o de Japón, como puede ser el anime o ¿no? Que los vimos a los dos mandatarios tocando la música del K-pop con esas baterías, ¿no? Oye, y a todo esto, ¿qué papel puede jugar? Hemos hablado de muchos actores, entre ellos Estados Unidos, que está presionando, pero ¿y la Unión Europea? Porque al final la Unión Europea busca alternativas también y mira al noreste asiático con intención. Esta cercanía, ¿qué mensaje nos envía, ¿no? Sobre la estabilidad, sobre los balances de poder de la región y sobre nuestra capacidad de maniobra como Unión Europea que busca alternativas? Ok, aquí el tema de la Unión Europea es un poco incómodo. En primer lugar, porque no tiene un acervo comercial ni industrial con el cual acercarse y marcar una pauta o marcar algún tipo de presión, de peso real, ¿no? O incluso una relación duradera más allá de los acuerdos específicos que ya se sostienen, que de hecho hay que recordar, muchos de ellos vienen, por ejemplo, la propuesta de un Indo-Pacífico abierto viene de hecho desde Japón, no desde Europa. Lo mismo el elemento normativo, ¿no? Que siempre se suele hablar como una especie de poder blando de la Unión Europea, realmente con Corea del Sur y Japón no tiene un factor diferencial como el que podría tenerlo con China. Es decir, en ese sentido el consenso aporta estabilidad, pero tampoco aporta un papel privilegiado a la Unión Europea, ni muchísimo menos un papel de sustituto a los Estados Unidos, ¿no? Y esto, por supuesto, tiene otros hitos. Por ejemplo, Japón y Corea del Sur, que tienen una relación comercial bastante favorable, en este caso a favor a nivel de balanza comercial de Japón, sí tiene, por ejemplo, y esto es algo muy curioso que se puede ver por el Observatorio de Complejidad Económica, sí tiene unos sectores estratégicos muy definidos. Por ejemplo, en el caso de Japón, la importación de crudo refinado y en el caso de Corea del Sur, la importación, ¿no?, de productos japoneses en materia tecnológica. Entonces, el intercambio tecnológico está presente, Europa no puede participar en ello con el volumen que quisiera, y por otro lado está el factor energético, el cual, por cierto, es otro de los elementos, otros de las industrias que Estados Unidos viene intentando recuperar y proteger. Entonces, aquí lo que se puede interpretar, es una de las interpretaciones posibles o una de las que yo más, digamos, de alguna manera me afinco, es Corea del Sur y Japón se han dado cuenta que entre la indiferencia o la presión de los Estados Unidos con respecto al ámbito comercial y a mayores responsabilidades en materia de defensa, necesitan juntarse como parte de un mismo vecindario para poder recuperar cierta autonomía, por un lado con sus aliados tradicionales, por otro lado con su vecindario local y sobre todo, sí, otra vez, con China. Pero recordemos también que esta presión, ¿no?, que se constituye a nivel arancelario realmente afecta mucho más a China que a estos dos. Entonces, aquí hay una, digamos, una apuesta de prevención a la vez que una apuesta de
movimiento, es decir, mostrar que hay voluntad política a la vez que se previene cuando no haya voluntad política de parte de Estados Unidos y China lo que pueda pasar. Entonces, por Me supuesto, Europa aquí, pregunto, Juan Andrés, sí. en los equilibrios regionales, la relación con ASEAN, con Australia, o si todo esto puede traducirse en mayor coordinación militar, mecanismos formales de defensa efectivos, más allá de las buenas palabras, porque sabemos que Japón ha cambiado de tendencia o de doctrina en esto de la capacidad de atacar en origen, y sabemos que Corea del Sur, protegida por Estados Unidos, siempre tiene presente tanto la presencia de China como la presencia de Corea del Norte. No sé si esto puede afectar a lo que es la seguridad de la zona. Creo que a nivel general no. ¿En qué sentido? En primer lugar, Japón todavía está supeditado a toda una infraestructura de defensa de los Estados Unidos, que si bien justamente la primera ministra Takaichi quiere reconsiderar o quiere replantear como parte de la fortaleza exterior de Japón frente a los Estados Unidos, pero también frente a China, todavía hay demasiado tramo por recorrer ahí. Por otro lado, justamente Corea del Sur, como bien ha señalado, es absolutamente dependiente de los Estados Unidos a nivel de seguridad, no porque no tengan medios suficientes o medios competentes, sino porque el volumen y la proporción de defensa supeditada a los Estados Unidos de América es mucho mayor. Entonces, en este sentido, creo que ambos, y es simbólico que el encuentro que tuvo a inicios de año, este encuentro que ha tenido hace poco, en este primer mes, tenga tanto bagaje cultural, y es porque lo que intentan plantear es precisamente un refuerzo, ¿no? La interpretación lo que nos apunta es que hay un refuerzo de la dinámica de proyección cultural, de dispositivos culturales que permitan una mejor relación con respecto a sus vecinos y sobre todo Occidente, pero también una mejor relación entre ellos, es decir, una nueva base desde la cual relacionarse, sin que esté manchada por el historial, ¿no? O por la memoria histórica, pero por otro lado que les pueda diferenciar de China. Entonces, en este sentido, yo creo que la apuesta va a seguir siendo la misma con respecto a un Indo-Pacífico abierto, de cooperación, de estabilidad, en la cual, por un lado, hay que recordar, no choca con la visión china. China en este sentido no intenta plantear en ningún momento una visión rupturista o una visión expansionista, porque ya de por sí a nivel comercial ya la tiene, entonces a nivel geopolítico no debería por qué cambiar esa narrativa, pero hay un punto clave, que esto sí apunta más a Japón que al propio Corea del Sur, y es Taiwán. Estos acercamientos estratégicos, incluso diría provocativos, ¿no? O sea, de provocación de parte de Takaichi con respecto, además con pocos meses en el poder, con respecto a Taiwán, sí es cierto que ha puesto a China nerviosa, porque es una temática, digamos, de esas de línea roja que no se deben tocar. Aquí lo que está haciendo Japón, muy ligado a la gira que ha tenido con Europa, recordemos el acercamiento a Meloni, el acercamiento a Macron, lo que está planteando es un Japón mucho más proactivo. Sin embargo, a largo plazo es difícil asumir o plantear de que esa proactividad se convierta realmente en una autonomía estratégica, porque sigue estando supeditado a nivel de seguridad de los Estados Unidos y recordemos, económicamente sigue estando muy vinculado a China como para que esto se pueda convertir realmente en un posicionamiento abierto, ¿no? La verdad es que van a tener que hacer mucho trabajo cultural, Juan Andrés, porque no hay más que recordar, por ejemplo, que muchas de las víctimas de la bomba nuclear estadounidense sobre Hiroshima eran precisamente trabajadores cuasi esclavos coreanos trasladados a las fábricas que fueron bombardeadas directamente, que eran el objetivo principal, aunque bueno, luego se arrasó con todo, pero dices, al final hay un parque de coreanos fallecidos en la propia Hiroshima, con lo que te demuestra, por un lado, que no se permitía dar la educación en la península de Corea durante aquellos años en coreano, donde se intentaban transmitir valores muy coloniales por parte de Japón. Sabemos que Japón tiene mucho perdón que pedir en este aspecto porque fue tremenda durante todo el siglo XX. En cualquier caso, te pido breve, simplemente que nos digas, ¿esto a medio plazo tú crees que va a consolidarse? ¿Vamos a ver una mayor autonomía estratégica de estos países en esa zona o van a seguir siendo tan dependientes? Brevemente, creo que en ese sentido... Sí, en ese sentido yo creo que, como bien señalabas, la memoria histórica sigue estando presente, hay mucho trabajo por hacer. Precisamente ya en el 2019 Corea del Sur externalizó varias de sus demandas de compensación con respecto a lo que había hecho Japón en la Segunda Guerra Mundial a trabajadores actuales, o sea que ahí hay mucha instrumentalización. Eso desmontarlo es muy difícil. Ahora, sí es cierto que se ha abierto o se ha reforzado un camino que ya se había iniciado en el 2025 y que tiene algunas bases en los encuentros que tuvieron ambos gobiernos en el 2023,
exteriores, y eso sí es cierto que abre, ¿no?, una base importante con respecto a la cooperación bilateral. Ahora, en segundo lugar, 2 de 3, ¿no? En segundo lugar, creo que la autonomía relativa con respecto a los Estados Unidos no va a ser demasiado amplia, es decir, todavía tienen una agenda de seguridad demasiado dependiente de Washington. Claro. Sin embargo, eso no quiere decir que la agenda política se supedite a todas las demandas. Y ya en el tercer punto, creo que habría que esperar también, una proyección más prudente sería esperar la reacción a corto plazo de China, es decir, hasta qué punto Con eso China nos quedamos, va a Juan responder. Andrés, que nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias. No hay Un problema. abrazo. Hasta Reacción la de próxima. Hasta luego. Nos vamos, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo. Impulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan siempre a su cita con nosotros. Hasta mañana.